por ahí no sé si se entienden acá, pero, pero sí me parecía que es un problemita que vale la pena contarlo acá, pues bien a cuento, y me parece les va a venir bien para ver algo un poquito más complicado de lo que ven habitualmente. No sé si alguien quiso entrar al curso. Bueno, entonces el problema es el siguiente. Tengo dos cachos de pared o dos bloques fijos que están distanciados entre sí, una distancia L mayúscula. Y tienen dos partículas de masa m, en principio son iguales. Es un problema lineal, es una línea recta horizontal. Y hay tres resortes. El resorte del medio es distinto de los otros dos, en que es distinto en su constante K. Entonces, nada, olvídense de estas cosas 3n menos K y eso, porque eso no es... esas cosas las van a trabajar en mecánica lagrangiana. Entonces, lo que hice acá fue reescribir el dibujo y tracé un eje X, que es la línea colorada. 0 es, ven la manito, ¿no? ¿Hola? Sí, profe, se ve. Ah, Sí, buenísimo. sí. En el otro extremo está la L, está media chiquita, pero se ve, creo. Y lo que hice acá fue, bueno, si yo dejo todo el sistema quieto, yo no sé si los resortes están relajados o no, pero si yo dejo todo el sistema quieto, lo que tiene que pasar es que encuentren una posición de equilibrio. Y como los resortes de las puntas son iguales, entonces quiere decir que se tienen que estirar o contraer de igual manera, de manera que quede todo simétrico, ¿no? Si yo doy vuelta a este sistema y cambio el lugar de la partícula 2 por el de la 1, ustedes no tendrían que notar diferencia. La hipótesis grosera que estamos haciendo es que el movimiento es 1D, pero ustedes saben que si ponen tres resortes juntos, si no los sostienen de alguna manera, van a ir para arriba, para abajo, para el costado, pero si hacemos así una cuenta realista, se van a volver locos haciendo cuentas. Entonces marqué dos posiciones, que son las posiciones de equilibrio para cada partícula, que es x1ec y x2ec. Y después, a partir de las posiciones de equilibrio, la pelotita se puede mover para izquierda o para la derecha, cualquiera de las dos. Y esas son las coordenadas x1 y x2. Cuando están justo en la posición de equilibrio, x1 vale 0. Si se contrae un poquito, x1 es negativa. Si va un poquito para allá, x1 es positiva. Y lo mismo con x2. x2 va a valer 0 justo en la posición de equilibrio de x2. ¿Está bien? O sea, ese es el problema. Entonces, si yo planteo la segunda ley de Newton, acá lo resolví de tres maneras, porque este es un primer problema de mecánica lagrangiana, donde hay tres maneras posibles de resolver este problema, con distintos grados de formalismo. Y la forma 1 es la forma que es la que conocemos todos, ¿no? Porque este es un ejercicio de repaso, uno de los primeros de mecánica lagrangiana. No sé si este ejercicio actualmente los profesores que están en mecánica lagrangiana lo dan, pero podría ser tranquilamente. Entonces, yo lo que tengo es, si yo acá no lo hice, pero si yo hago un diagrama de cuerpo libre para la partícula 1, o sea, acá no lo hago pues se supone que la gente que cursa lagrangiana ya estas cosas las sabe de taquito, ¿no? Pero si lo hacemos bien a lo mecánica elemental, primero hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de cada partícula. Entonces, la partícula 1 tiene, supongamos que no hay gravedad, hagámoslo bien académico, entonces no hay fuerzas verticales. Entonces las únicas fuerzas que tenemos son las de los dos resortes. Entonces tengo un resorte que
lo tira para la derecha, perdón, para la izquierda y el otro para la derecha. Y lo mismo para x2. Entonces escribo la ecuación de Newton para cada partícula. Lo hago primero para la partícula 1 y después lo voy a hacer para la partícula 2. Entonces, si miran el primer reglón tiene dos términos, y claro, les muestro de vuelta cuál es el problema, son dos partículas iguales, los dos resortes de las puntas tienen constante K, o sea que entre ellos son iguales, pero el del medio es distinto. Entonces, tenemos masa por aceleración de la partícula 1 y tenemos menos K por el estiramiento del resorte 1. Fíjense que es la posición real de la partícula menos la longitud natural, ¿no? Entonces, si está a la izquierda de la posición de equilibrio, seguro que va a ser positivo este término, ¿no? Pues en principio x1 debería ser mayor que L0, pero si no lo es, no importa. El signo menos de acá va a arreglar todo. Pero sabemos que si lo estiramos, si x1 es positivo respecto a la posición de equilibrio, la fuerza del resorte tiene que apuntar a la izquierda. Y si x1 es negativo respecto a la posición de equilibrio, tiene que apuntar para la derecha. Entonces, por eso viene este menos acá. Y es escrito de esta manera rara, ¿no? Un estiramiento 1 de la posición de equilibrio y le resta la longitud natural del resorte. Vamos bien hasta acá, ¿no? Sí. El otro resorte tiene que apuntar para el otro lado. Le pongo K'. Entonces, ¿quién es el estiramiento o compresión de este resorte? Y es la resta de estas dos posiciones menos la longitud natural del resorte prima. Entonces, tiene que ser x2 menos x1. x2 es el x2 de equilibrio más x2. Y le tengo que restar la posición de equilibrio con el estiramiento o compresión del resorte 1. Entonces, esto en realidad es todo esto sería x2 y todo esto sería restando x1. Pero escrito de esta manera, como x1 equilibrio más x1. Pero bueno, como está restando, queda un signo menos. Y a esto, esta distancia real, que es esta de acá, le tengo que restar el estiramiento del resorte. Entonces, si esta distancia real es mayor que la longitud natural del resorte, va a ir para la derecha. Si esta distancia real entre x1 y x2 es menor que la longitud del resorte, va a apuntar para la izquierda, porque esto va a ser negativo, con este más queda negativo. ¿De acuerdo hasta acá? Sí. Buenísimo. Entonces, lo que hice acá... No entendí qué cosa, no te escuché, perdón. El L'. Porque por ahí yo me olvidé de aclararlo, pero el resorte K tiene longitud natural L0, el resorte K' tiene longitud natural L0', y este tiene L0. Entonces, para la partícula 1 interviene el resorte constante K' y longitud natural L0, y el resorte K' con L0'. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Buenísimo. Entonces, en el segundo paso lo que hice fue hacer propiedad distributiva. Lo que hice fue, acá no sé si se... no, está bien. Lo escribí de manera tal que los dos primeros términos tuvieran las posiciones x1 y x2, que son los apartamientos del equilibrio. Y después me quedará atrás todo lo que es un número fijo. Porque x1 de equilibrio es un número que es fijo, no cambia en el problema. El L0 tampoco, x2 de equilibrio no cambia, y L0' tampoco. Entonces lo distribuí así. Dejé primero los términos con las variables,
y después los términos constantes. Entonces hice menos k por x1, es este de acá. Después de este me fijé, k' tiene x2 y x1 restando, lo puse acá. Y después dejé todo lo que sobraba. Todo lo que es un número que no varía. Y de acá, si sacamos x1, ¿no? Lo estoy tapando ahí con la manito, me queda menos k por x1 de equilibrio menos L0. Es esto que escribí acá. Y de esto, bueno, la manito no alcanza, pues muy chiquita, saco el x2, saco el x1, entonces me queda k' por x2 de equilibrio menos x1 de equilibrio y menos L0'. Parece un poco caprichosa la manera en que yo elegí hacerlo, pero no lo es tal. ¿Por qué? Porque si estamos en la posición de equilibrio, ¿qué va a pasar con la sumatoria de fuerzas? Van a dar 0. Van a dar 0. Entonces, si estamos en equilibrio, la sumatoria de fuerzas da 0. Entonces, quiere decir que en la posición de equilibrio, x1 punto punto tiene que dar 0. Entonces, si x1 punto da 0, 0, por otro lado, si estamos en la posición de equilibrio, x1 y x2 tienen que valer 0, porque dijimos que en la posición de equilibrio x2 es 0 y x1 era 0 por construcción. Entonces, si x1, 2 puntos, es 0, en realidad acá el entonces no está bien, pero no importa. Por construcción, x1 es igual a x2 y es 0, entonces esto se me hace 0. El segundo reglón, acá hay un 0. Este primer término vale 0, este segundo término vale 0, y estos no. Pero estos están igualados a 0. Entonces, el primer término que me queda, que no es 0, menos k por x1 de equilibrio menos L0, lo paso sumando para el otro lado. Y esto me queda una condición de equilibrio. O sea, cuando los dos resortes hacen igual fuerza, este resorte, el del medio, estamos mirando a partícula 1 recién, y este resorte de acá con el del medio hacen la misma fuerza, se tiene que cumplir esta condición. Que esto sea automáticamente 0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Diría Sí. que sí. Bueno, pero entonces si miran de vuelta la ecuación de acá arriba, quiere decir que si estos dos son iguales en la posición de equilibrio, quiere decir que todo este término da 0, ¿no? Estos dos términos restados dan 0, ¿no? Porque si concluimos que k x1 equilibrio menos L0 es igual a todo esto, quiere decir que en la segunda ecuación, el tercer término menos k x1 equilibrio menos L0 es igual al término k' x2 de equilibrio menos x1 de equilibrio menos L0'. Y si son iguales, se cancelan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces quiere decir que la ecuación de movimiento que me queda son estos tres primeros de acá. M1, x1, 2 puntos, menos k por x1, más k', x2 menos x1. ¿Está bien? Ahí tenemos la ecuación de movimiento para la partícula 1. Ahora, si miran bien, esto tiene toda la pinta de ser un oscilador armónico, ¿no? Si este K' acá molesto no estuviese, es el oscilador armónico de siempre. Pero la macana es que está este término, K' por x2 menos x1. Bueno, si x2 fuera 0, nada, ya es un ejercicio, ya hicimos, serían los resortes en serie. Podría tomar de factor común x1 y la K equivalente del resorte sería K más K'. Pero no, está el x2 que no sabemos quién es. Entonces acá tenemos un problema, porque nos quedó una ecuación diferencial a priori homogénea, pero está acoplada. ¿Qué quiere decir que está acoplada?
que el movimiento de x1 no depende solo de la posición x1, también va a depender de la posición x2, lo cual es razonable, ¿no? Digo, si yo empiezo a mover la partícula de la izquierda, la derecha no se va a quedar quietita, se va a empezar a mover. Y según cómo se mueva, va a estirar o comprimir el resorte que las une. Entonces el movimiento de la partícula 1 está ligado o está vinculado al movimiento de la partícula 2. Bueno, es una complicación. Ya no es un problema tan fácil como los que están planteados en la guía. Entonces, bueno, está bien. Hasta acá hicimos todo correctamente y bueno, ya si hicimos para la partícula 1 y probemos y hagamos para la partícula 2, ya que estamos. A ver si entra todo en la misma hoja. Entonces, alguien escribió. Sí, ok. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora voy a hacer la ecuación de movimiento, pero para la partícula 2. ¿Sigo? A ver si escuchó un ruidito ahí. Alguien tuvo que retar a alguien o darle alguna indicación. ¿Ya está de vuelta? Yo no fui esta vez, ¿eh? Está bien, no hay problema. Pero digo, ya que está, esperamos un cachito. Ya. ¿Sigo? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora hago la segunda ley de Newton, pero para la partícula 2. Bueno, masa por aceleración de la partícula 2, es esto que está acá abajo. Espero que se vea bien, pero no me entra sino la figura. Y entonces ahora la partícula 2, fuerza de quién siente. Y del resorte de constante K de la derecha y del resorte del medio K'. Ahora, ¿cuál es el estiramiento o compresión de este resorte? Y va a ser este cachito de distancia, ¿no? Menos L0. O sea, este cachito de acá, menos L0, va a ser la compresión o estiramiento del resorte de la derecha. Entonces, tenemos que es el largo L menos la posición x2, y a eso le tengo que restar la longitud natural. Es eso que está escrito acá. L. Profe, ¿por qué es negativo? No sería, no sé, me estoy imaginando el diagrama de cuerpo libre y que esa fuerza me llevaría para el otro lado. Bueno, nada, mirá, si la resta entre L mayúscula y x2 es más chico que el L0, te tiene que dar que el resorte a ver, ¿por qué es negativo? Déjame ver, L menos L0 es positivo, menos la posición 2, si estos dos... Sí, acá hay un signo que por ahí hay que revisar. Yo lo dejé genérico, pero sí, en principio acá debería haber un más. Es L menos X2 menos el L0. Si esto está para allá, tiene que ser positivo. ¿Y cómo sería? Si esto está más allá de la posición de equilibrio, para el lado de los negativos, esta resta me tiene que dar un número negativo. Y con este me hace un más y tira para allá. Si el x2 está para este lado, está tirando para acá, la resta esta de acá es positiva, porque si el x2 está por acá y el L0 está por acá, el efecto neto tiene que ser que me apunte para la derecha. Entonces, si el x2 está por acá con el L0, al restarle este me tiene que dar positivo y me lo apunta para la derecha.
No sé si se termina de visualizar, pero la cuenta está bien. Y después, el último es esta distancia, que es x2 menos x1, menos la longitud natural del resorte del medio. Entonces, si hacemos me parece que acá hay más. Ahora después lo reviso. Profe, ahí en el K' dice K2 equivalente más X2. Ah, menos, sí, sí, hay un menos de más. Es uno solo. Eso sí. Ok. Es uno solo, claro, sí, no. Acuérdense que siempre estos ejercicios los hago a los apurones, medio dormido, y por ahí tiene algún error de tipeo. Sí, acá me parece que iba un más. Bueno, la cosa es que si hago este mismo ejercicio, voy a sacar la posición de equilibrio, y lo que me tiene que quedar al final es menos kx2. Sí, acá iba un más. Gracias, Teresita. Acá va un más, entonces me queda menos k por x2, y el término que depende de los dos me tiene que quedar con un signo más. Y acá me quedó justo al revés. O sea que es probable que acá también le haya pifiado con el signo. Así que eso hay que revisarlo. Este es más y este es menos. Entonces cuando x2 menos x1 me va a quedar, a ver, x2, sí, acá va un más, y acá va un más también. Entonces me va a quedar k' por x2 menos x1. Sí, disculpen esos dos signos ahí. Bueno, entonces, Profe, y la ecuación 1 de la masa 1 también es distinta a la que había llegado anterior, ¿o no? a ver, Le vamos puso a un ver. más y ahora está menos. No, está bien, es menos k, y acá es menos k, x, y acá, ah, este sí, acá Ay, me va un mareé, yo más. ya estoy re mareada de Sí, sí, ya hice, que el problema lo hice yo. Les digo dónde está mi error. Acá va un más, y este estaba bien. Entonces acá va un más y acá va un menos. ¿Quieren que lo haga en el pizarrón? Así lo visualizan. Ya falta poquito, ¿eh? Profe, algo así, entra en el parcial con dos No, 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 masitas, tres. no, 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 Te no ruego que no. desesperes. Se empieza a complicar cuando hay muchas letras y los dos No, no, puntitos y no, después un puntito y se hace medio chino. por eso en 10 minutos quiero terminar de explicar, así después queda todo tiempo para hacer ejercicios. Vamos a corregir lo que está mal. M2 x2', dos puntos, es K por L menos x2 de equilibrio, menos x2 menos L0, menos K' x2 de equilibrio menos x1 de equilibrio más x2 menos x1 menos L0'. Esto es lo que queda para el resorte de la izquierda. Entonces, si este vale 0, es porque estos dos de acá valen 0, estos dos valen 0, y llega una ecuación de equilibrio como la de antes. Y entonces cuando termine de hacer la cuenta, perdón por la confusión de signos ahí, va a quedar algo así.
Son chotos mis otros alumnos, pues le dije, si encuentran un error avísenme. Y seguro que encontraron el error y no me dijeron nada. Muy malvados. No voy a decir los muy forros, pero a lo mejor no le dieron bola, no importa, es una pavada, pero está bien. Entonces la ecuación les va a quedar así. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que es sugerente porque si yo sumo estas dos y lo pienso como sistema, este término del medio se me va. Y si en vez de sumarlos los restase, estos se quedan. Entonces hay que pensar, porque el problema acá que tenemos es que si acá solo hubiera x1, me queda que la frecuencia de oscilación sería K más K'. Y lo mismo acá. Si acá no estuviera x1, la frecuencia de oscilación sería K más K'. Pero están pegados los dos. Entonces, lo que uno tiene que mirar es cómo se comporta este sistema. El sistema, a ver si se visualiza, es así. ¿Cómo era este sistema? Este sistema tiene dos maneras de oscilar. Si yo agarro la partícula 1 y la partícula 2 de la posición de equilibrio y las corro igual a las dos para la derecha, el resorte del medio es como que no se entera que lo estiré. Entonces cuando lo largo, los dos resortes van a oscilar como si el resorte del medio no estuviese. Ahora, esa es una manera de oscilar. Los dos van para la derecha igual o para la izquierda igual. Pero también puede pasar que si yo ahora agarro los dos las dos partículas y las abro, las llevo hacia las paredes y estiro el resorte del medio, cuando lo largue, las partículas se van a querer juntar y va a ser un movimiento así. ¿Ven lo que estoy haciendo con las manos? Sí. Entonces, vamos de vuelta. Tengo los dos, no sé, que usar para... Bueno, imagínense que las partículas es el borrador y el termómetro. Y entre medio no hay nada, pero hay aire. Entonces, supongan que están los resortes, ¿no? Acá entre medio hay un resorte y acá hay otros dos resortes. Si yo te los corro igual, cuando los larguen, los dos se van a ir así. Eso se llama un movimiento en fase. Ahora, si los tengo así y los estiro, cuando larguen las partículas van a hacer esto. Ese es un movimiento en contrafase. Y van a ir más rápido porque ahora involucra a los tres resortes. En cambio, cuando iba así, solo involucra los resortes de las puntas. El del medio no hace nada. Es como si fuera una soga. ¿Lo ven a eso? Sí. Eso quiere decir que yo tengo una manera de desacoplar el sistema. Esa manera de desacoplar el sistema se hace por medio de un cambio de variables, que acá muestro que es linealmente independiente, pero no es lo que viene al caso, que son el siguiente. A x1 lo voy a llamar q1 más q2, divido 2, y a q2 lo voy a llamar un medio de q1 menos q2. Entonces, si hago la derivada segunda, q1, 2 puntos, va a ser un medio de q1, 2 puntos más q2, 2 puntos, ¿sí? Y lo mismo con la resta. Entonces ahora, si yo agarro x1 y x2 y los sumo, ¿qué pasa con el q2? Entienden que esto es un cambio de variables, ¿no? ¿Hola? Hola. Sí, profe. Otra vez, profe. Escuchando. Perdón, estoy haciendo lío.
los convencí que hay dos maneras de oscilar, una en fase y otra en contrafase. Entonces quiere decir que o las partículas apuntan, las coordenadas apuntan para el mismo lado o apuntan en signos contrarios, acercándose y alejándose mutuamente. Entonces me invento unas nuevas variables. Q1 más Q2, que podría llegar a ser cuando se mueven para un lado y para el otro, y Q1 menos Q2 cuando se acercan y se alejan. ¿Sí? Que me dé cuenta de ese movimiento. Entonces, si donde dice acá x1, 2 puntos, lo reemplazo en términos de las q1 puntos, y va a ser la suma de estas dos, ¿no? ¿Sí? Claro, ¿Ahí? quedaría en función de Q1 y Q2 ahora. Exacto. Y donde dice q1, x1, 2 puntos, pongo un medio de q1, 2 puntos, más q2, 2 puntos, y acá x1 va a ser un medio q1 más q2, y lo propio va a ser acá. Acuérdense que acá había un más y acá había un menos. Y después, cuando pongo Q2, pongo la resta de las derivadas, va a quedar la resta. Entonces, fíjense, si yo, acá, bueno, está el temita de los signos, ¿no? Pero si hago x1 más x2, ¿cuánto me da? En términos de los Qs. Q1 más 2 veces Q2. Pero fíjate que acá si lo sumo, acá tengo un medio Q1 más un medio de Q2. Se Si va a le quedar sumo solo este, Q. el Q2 se va. Solo me queda Q1, ¿no? Entonces, si hago eso, si sumo los dos, acá me queda la suma de... Ahora vamos a poner que las masas son iguales. Entonces me queda esto de acá. O lo puedo dejar. ¿Ven? Está ahí. Es un M1, Q1, 2 puntos, más Q2, 2 puntos. Y... perdón, acá. Sí. Bueno, me queda así, pero si las masas son iguales, lo que me termina quedando es que M, Q1, no, así no se entiende nada, esperen, lo voy a escribir en el pizarrón. Porque al haber un error de tipeo ahí, estoy haciendo galleta. Tengo esto, ¿no? Entonces yo digo, voy a volver a escribir esto acá arriba. Si no hubiera habido error de tipeo, ya hubiera terminado de contar el ejercicio. Pero bueno, tuve un error de tipeo. Entonces dijimos que x1 era la suma y x2 es la resta. ¿Sí? Entonces ahora voy a agarrar esta que se llama ecuación 1, a esta ecuación 2 y la sumo. Si hago x1 más x2, vamos a poner ahora que las masas son iguales. Entonces la puedo sacar de factor común. Y cuando haga mx 2 puntos 1 más mx 2 puntos 2, este q2 con q2 se va. Entonces me queda m por q1 2 puntos igual. Ahora hago menos k de factor común x1 más x2. Eso me va a quedar menos k por q1. ¿Lo ven? ¿Se ve lo que hice? Si sumo estas dos, x1 más x2, estos dos términos se suman y q2 se va con q2. ¿Eso lo ven o no lo ven? ¿O quieren que lo haga bien? Yo lo veo. ¿Yo lo veo o yo no lo veo? No escuché bien, perdón. Que sí, sí, lo Ah, entiendo. bueno.
Y ahora, si sumo estos dos, como son iguales, se cancelan. Entonces desacoplé una de las ecuaciones, porque esta es la ecuación del oscilador armónico, cuya frecuencia es omega cuadrado igual a K dividido M. Este era el movimiento en fase, que solo tiene en cuenta los resortes de las puntas y no el del medio. ¿Sí? Esto es de haber hecho 1 más 2. Ahora los resto. Hago 1 menos 2. Si hago x1 menos x2, el q1 se va, ¿no? Porque si los estoy restando, acá tengo un q1, acá tengo otro q1 y se me va. Entonces me queda menos m q2 puntos. Si esto los resto, x1 menos x2, este con este se va, pero estos dos se suman. Me queda menos k por q2. Ahora, si a estos los resto, estos de acá, bueno, estoy haciendo la ecuación de arriba menos la de abajo. Si hago este término, me dio esto de acá. Si hago este término con este término, me dio esto de acá. Y si hago este término con este término, restados me va a dar 2k', ¿no? Por x2 menos x1. Dos k'. Pero x2 menos x1, ¿quién es? Es este de acá menos este. x2 es un medio de q1, que con este medio de q1 se me va. Y esto es menos x2, q2 dividido 2. Si le resto este, me queda menos q2, ¿no? ¿Están muy perdidos o todavía me siguen? Te seguimos, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, fíjense que acá tengo una ecuación. Ahora este signo menos lo puedo hacer más, este lo puedo hacer más, y este lo puedo hacer menos, pero con este menos de acá se me hace más. Y este oscilador va a tener una segunda frecuencia que va a ser K más 2K' dividido M. Este es el efecto de que estén acercándose y alejándose. Si los tres resortes fueran iguales, me quedaría 3K dividido M. Entonces, ¿cuál es la novedad de este problema? La novedad de este problema es que al agregar partículas y resortes diferentes, tengo modos de oscilación diferentes. Puedo tener este movimiento o puedo tener este. Esto por ahí para el parcial no, pero para el final podría llegar a tomarlo, dependiendo de las condiciones. Entonces lo que quería terminar de mostrarles, y ya empezamos a hacer los ejercicios, es un videíto que hice al respecto en su momento. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál es el que era? Creo que era este.
acá fui, no al laboratorio de UNS, pero en UNS hay exactamente los mismos equipos. Lo hice en exactas, pero tranquilamente es algo que podría haber hecho en UNS. Fíjense que ahí están los 3 resortes, ¿no? Pero no son partículas, son carritos pascos que pueden ir en ese, ¿cómo se dice? En ese carril. Ahí va, ¿ven? Ahí estoy estirándolos, pero tratando que el del medio no se estire. Se mueven como si el resorte del medio no esté. Y ahora en la siguiente prueba lo que voy a hacer es comprimirlos. Ahora se va a mover en contrafase más rápido. ¿Ven? Se mueve raíz de 3 veces más rápido. Bueno, acá lo repito por si se lo perdieron. Bueno, ahí dice omega cuadrado igual K dividido M. Bueno, como ven, este problema se puede hacer. Y de hecho, dentro de las aproximaciones, se puede complejizar. Un problema que se comporta parecido a este es si agarro, les muestro el dibujo, no lo voy a resolver tranquilos. ¿Cuál era? No lo voy a resolver, pero solo se los voy a mostrar. Este de acá. Este de acá es un problema que tengo un péndulo, otro péndulo, y está unido por un resorte. Y este problema se comporta igual que el problema que acabé de explicar. Los péndulos se pueden mover en fase, como si el resorte del medio no estuviera, o en contrafase, acercándose y alejándose. Este problema es un poco más complicado, porque hay que hacer aproximaciones de ángulos chicos. Las ecuaciones de Newton quedan acopladas también, pero una manera de encarar este problema es llevándolo a una forma matricial. Esta es la energía cinética escrita como matriz. No espero que lo entiendan, solo se lo estoy mostrando. Pueden tener la energía cinética, esa T mayúscula escrito como matriz, donde esta es la posición pura de la velocidad 1 al cuadrado, esta posición pura de la velocidad 2 al cuadrado y estos términos cruzados. Y este es el potencial gravitatorio y del resorte. Los términos diagonales de la matriz es el peso y el resorte, y los términos no diagonales representan las interacciones entre los dos péndulos. Y entonces el sistema de ecuaciones que resolvimos antes se puede pensar como un problema de autovalores y autovectores. Los autovalores son las frecuencias de oscilación, y los autovectores, supongo que ya alguno en álgebra habrá visto eso, son los modos de oscilación. Entonces se obtiene algo parecido a lo que obtuvimos antes con los resortes. Acá tengo un modo de oscilación, que es el péndulo puro, G dividido L, eso sí lo vimos acá como se deduce,
Y acá cuando los péndulos están en contrafase es la frecuencia del péndulo más el efecto del resorte que los acerca y los aleja. O sea, fíjense que un pequeño cambio en estos problemas, donde aumentamos los grados de libertad del sistema, hacen que el problema se vuelva un problema matemáticamente intenso, en donde tienen que usar todo lo que aprendieron en las materias de matemáticas. No solo tienen que saber